¿Nunca le ha parecido como si la vida no tuviera sentido? Si le ha pasado, usted no está solo. El mismo pensamiento sin duda se le ha ocurrido a innumerables personas, a millones. Hoy es un problema de salud pública el suicidio. Y el suicidio derivado de esto, de que la gente cree que la vida no tiene sentido o no han encontrado un sentido para sus vidas. Algunos piensan encontrarlo proveyendo para su familia o simplemente siendo una buena persona. Pero cuando esas metas se van cumpliendo, la verdad la gente no le encuentra sentido a la vida. Otros intentan dar sentido a su existencia por la acumulación de posesiones materiales y otros a la vez por satisfacer lo que sus cuerpos deseen, pero igual, una vez uno obtiene, y me acuerdo mucho de la compra de un vehículo, el carro que desea o su primer carro, pasa al lado otro mejor y entonces ya la expectativa o la haber alcanzado la meta ya no satisface. Ahora es otro. O tener tanto dinero. O, por ejemplo, es muy común cuánta gente lucha y espera el aumento de salario. En Colombia, por ejemplo, cada nuevo año hay un aumento o una fijación del aumento del salario mínimo. Y hay muchas discusiones de cuánto ofrece el gobierno, las empresas, los sindicatos. Y la gente con gran expectativa recibe en el mes de enero por fin el aumento de su salario. Y ese mismo mes quedan otra vez desilusionados porque no alcanzó, como obviamente ningún dinero alcanza, para lo que uno quería. Entonces la satisfacción en las cosas materiales, en las cosas emocionales, no le dan sentido a la vida. Con el tiempo nos damos cuenta de que ninguna de estas cosas trae de verdad una verdadera satisfacción o una satisfacción duradera. Entonces la pregunta es, ¿cuál pues es el verdadero propósito de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Por desgracia, la idea de que llegamos a existir por casualidad, o sea, producto de la evolución, no proporciona una respuesta satisfactoria para esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Si nosotros no fuimos creados y esa creación no tiene un propósito específico y simplemente dejamos de existir, o sea, vivo en esta vida, no sé para qué vine, y cuando dejo de existir, entonces, ¿para qué vivo? Si no tenía un propósito, después de haber luchado tanto en la vida. La pregunta es entonces, ¿para qué seguir luchando? El hombre solo es incapaz de encontrar la respuesta a esta pregunta por medio de su propio razonamiento. O sea, ¿para qué vine a esta vida? En la vida tenemos muchas satisfacciones, muchas cosas que nos dan felicidad, pero cuando esa felicidad o esas satisfacciones están puestas en las personas o en las cosas materiales, pues obviamente la felicidad dura poco, es traicionada, se vuelve insatisfacción y entonces sigue la pregunta, ¿cuál es la razón de vivir? ¿Para qué vivir? Entonces, la sabiduría falible, la del hombre, la que no tiene todo el conocimiento, le lleva a la conclusión de que su existencia no tiene ninguna meta permanente. Como decía ahorita, solo es incapaz de encontrar la respuesta a esta pregunta. Nuestro propio razonamiento no nos permite hacerlo. Ha habido muchos filósofos y pensadores que primero dicen que no hay razón para vivir y otros empiezan a encontrar respuestas en lo emocional. Pero, ¿sabe qué dice Dios? Y ese es el propósito de este programa el día de hoy. Que la obediencia humilde a mi voluntad da sentido a la vida. Son muchos pasajes, los diferentes pasajes que empiezan a dar un esbozo de la razón por la cual estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? La obediencia humilde a mi voluntad da sentido a la vida. Sí, efectivamente. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado.
Cuando el ser humano se ve a sí mismo en medio de una creación, que es la naturaleza, la tierra, el espacio, el universo, y le da sentido a la creación de Dios, o sea, entiende que eso no es producto de la casualidad, sino que es producto de la creación de Dios. Entonces, se le da la gloria a Dios. Eso demuestra la existencia de Dios. El libro de Romanos dice claramente que cuando el hombre se enfrenta a la creación no le queda más remedio, sino reconocer la existencia de Dios. Entonces, todos aquellos que reconocen, por eso el texto dice, todos los llamados de mi nombre, o sea, todos los que creen en Él, para gloria mía los he creado. Entonces ya hay una razón para la cual fuimos creados. Entonces, es posible honrar a Dios sirviéndole, cumpliendo así nuestra necesidad o nuestro propósito. ¿Quién podrá saber la mejor manera de satisfacer nuestro deseo de encontrar sentido para la vida, sino de aquel que nos ha creado? O sea, Él es el que le dio sentido a esta creación. Y por lo tanto, si Él le dio sentido a esta creación, ese es el sentido que nosotros debemos entender para nuestra vida. Solo Él sabe lo que puede satisfacer nuestra búsqueda. Y ha dicho, la obediencia a su voluntad. No hay nada más relevante, queridos oyentes, hermanos, cuando vemos en la humanidad personas que han dado su vida por servir a los demás. Y voy a nombrar seres humanos. Gandhi, por ejemplo, en la liberación de la India, de Inglaterra. Los próceres de la independencia. Sor Teresa de Calcuta. Muchas personas. ¿Cómo es posible que no importaron las condiciones, el riesgo, y se han sometido a la barbarie humana y no les ha importado y han dado la vida por servir a otros? Y ellos entonces dicen, mi vida eh, ha sido satisfecha, le he encontrado sentido a mi vida. Son muchas las personas que han encontrado sentido en la vida, como decía, en el tema de servir a otros. Y permítame un momento, yo menciono lo que dijo Lao Tse. El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para él. Albert Schweitzer dijo, si das la luz para encender la vida de tu hermano, en ti brillará más esplendorosamente. Y así hay muchos que han mencionado cosas que le dan sentido a la vida, verdadero sentido a la vida. Y, y es importante entonces uno entender que lo que dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dijimos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué dijo Salomón en su infinita sabiduría? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hemos explicado varias veces en este programa qué significa temer a Dios, y el temer es temor, temor reverencial, temor a su ira, pero ese temor también se deriva de su bondad y su capacidad de amar, y que todo lo que nos ha dicho que hagamos, o sea, sus mandamientos, son lo que nosotros necesitamos para darle sentido a la vida. Y darle sentido a la vida, eso es el todo del hombre. El creador del universo nos ha dado su palabra para que seamos perfectos, o mejor dicho, completos. Como dice 2 Timoteo 3:17, enteramente preparados para toda buena obra. Cuando nosotros rehusamos reconocer este propósito divino, oramos en contra de nuestro propio bienestar. ¿Qué dijo Dios? Hay dos mandamientos. En estos es toda la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esos son sus dos grandes mandamientos. Usted quiere encontrar el sentido de la vida, usted quiere saber para qué estoy aquí. Pues Dios hizo una tierra maravillosa, hermosa, y la dotó con seres humanos completos, perfectos, hechos a su imagen y semejanza. Y dijo que nos ayudáramos unos a otros. Jesucristo mismo vino a la tierra a servir, no a ser servido,
a dar su vida por los demás. Esa es la prueba más grande de amor, porque los que mencioné ahora que han dado su vida por la humanidad, pues murieron y no hubo ningún cambio en la humanidad. Pobres siguen habiendo, desamparados, enfermos. Pero del cielo vino el Dios mismo a esta humanidad a servir y a dar vida y vida en abundancia, a dar esperanza, a dar promesas que han cambiado el mundo. O dígame si durante los últimos 2000 años el nombre de Jesucristo no se nombra millones de veces cada segundo. Por eso Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Si yo entiendo este propósito de Dios, que nosotros dotemos al mundo de por eso su imagen, amor, bondad, misericordia, perdón, aflicción. Hay un proverbio callejero que dice, si necesitas una mano, aquí hay dos. Pero cuando mi razón de ser, como decía al principio, es conseguir, tener y sentirme amado siempre, sentir que todos los bienes materiales me están llegando, pero no estoy dispuesto más bien a amar, a perdonar, a servir, pues la vida no tiene sentido. Y cuando la vida no tiene sentido, ¿qué queda más remedio sino salir de esta tierra, salir de esta vida y quedar enterrado aparentemente porque no hay nada más? Aparentemente, porque nosotros sabemos que si hay algo más después de esto. Dios quiere reunir a los que son conforme a su imagen y semejanza con Él por la eternidad, para vivir felices, para vivir eternos, en ese sentimiento de amarnos unos a otros. Pero si el amor es a mí mismo, eso se agota. Salmo 107:17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos los insensatos. Eso es. Los padres no encuentran razón en las cartas que dejan los hijos cuando en la plenitud de su juventud se han suicidado. Pero la verdadera razón es que esa aflicción de los insensatos está dada a causa del camino de su rebelión y a causa de la maldad de la humanidad. Job 15:20 dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. La respuesta a la pregunta, ¿por qué estoy aquí?, se halla definitivamente en una relación con Jesucristo en la cual seguimos sus enseñanzas, las ponemos por acción y por aplicación a nuestras vidas. De manera cotidiana, yo pienso cómo actuaría Jesús e insisto en estos dos grandes preceptos que dijo el mismo Señor Jesucristo. En amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a mí mismo. En esas dos cosas, en esa voluntad de Dios, está el sentido verdadero y la respuesta a por qué estoy aquí. Por eso Jesús dijo en Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta metáfora que habla Jesucristo con respecto al agua, recuerden que se derivaba de la mujer samaritana que estaba sacando agua y él dijo, dame de beber. Y la conclusión del tema es, el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, el agua de él, agua de vida, le quitaría la sed permanente, no la sed física. Dijo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que de él proviene es una fuente de agua que sale para vida eterna. Entonces, de esa manera le encontramos razón a nuestra vida y a nuestra vida eterna. Cuando el apóstol Pablo escribió con mucha razón, habéis sido hechos completos en él, o sea, en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Habéis sido hechos completos. La gente dice que el ser humano es imperfecto, pero cuando el ser humano madura, entiende y obedece a Dios, es la perfección, es la santidad. No estoy diciendo que no pequemos, no estoy diciendo que no nos equivoquemos, pero esa no es la condición natural del hombre. La condición natural del hombre es la misma condición de Jesucristo, sin pecado.
Y allá a la inocencia de los niños tenemos que volver. Lo que acabo de leer lo dice Colosenses 2:10 en la Biblia latinoamericana. Entonces encontramos el verdadero propósito de vida solo cuando obedecemos a Cristo. Sí, algunos de ustedes dirían, pero ¿qué sentido tiene eso? Hombre, la obediencia a Cristo, recuerden, lo hemos dicho muchas veces, no se trata de que Él tenga la deidad, porque es que Él la tiene. No se trata de su grandeza, porque Él la tiene. Se trata que la obediencia a Cristo me permite vivir en esta tierra de manera satisfactoria. Y dentro de eso, no me canso de repetir, está el amor al prójimo. Solo de esta manera existiremos o estaremos en esta tierra verdaderamente satisfechos. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. De ahí que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ya dije o parafraseé lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? Y ya lo mencioné. Si Dios mismo nos dio el ejemplo, que Él vino y dio su vida por nosotros, encuentre sentido en la vida en servir a otros. Predíqueles el Evangelio. Hábleles del amor de Cristo. Tenga misericordia. Ayude al necesitado. Ayude a su hermano. No se haga de los ojos ciegos. Hay muchas tragedias en la humanidad y se necesitan dinero. Y a veces usted tiene para sus comodidades. Pero lo que dice Dios es que nos desacomodemos un poquito y ayudemos al prójimo. ¿Para qué atesorar si la vida se acaba en cualquier momento? ¿Quiere hallarle sentido a la vida? Aplique 1 Pedro 2:21. Pues para estos fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál? El amor más allá de la vida, la entrega más allá de la vida, la significancia de nuestra existencia aquí más allá de la vida y el servir a otro, dando aún la vida por el otro. Mientras tanto, mediten en eso. Nos vemos el domingo, es el día del Señor, es de propiedad del Señor. Y Él está esperando. Él llegará primero para que le adoremos, le glorifiquemos, porque se merece todo nuestro aprecio, toda nuestra reverencia, todo nuestro respeto, porque Él es Dios y es misericordioso. Que tengan un bonito fin de semana.